Bien, muy buenas noches, muy buenas tardes, o como hemos dicho ya en otras ocasiones, buenos días, porque realmente la tecnología nos regala la posibilidad de ver esta transmisión en distintos usos horarios y en cualquier momento, porque como saben, esto está quedando grabado. Queremos darle la bienvenida a todos los chanstatianos del mundo entero. Queremos... Recording in progress. Ahí está, se me estaba saliendo el audio por el otro lado. Queremos darle entonces la bienvenida a todos los chanstatianos del mundo entero, especialmente a todos los peregrinos que han estado eh, muy pendientes de lo que va a ser este jubileo de los 75 años del 31 de mayo, del tercer hito del movimiento de Schoenstatt. Hace 2 semanas nos reunimos aquí junto a David para conversar sobre el 31 de mayo. Lo hicimos con la pregunta de por qué es un hito el 31 de mayo y quisimos abordar esta pregunta yendo más bien al contexto, dejando que el contexto nos ayudara a trazar algunas líneas, a situarnos en un tiempo, en un mundo, en un ambiente que nos permitían empezar a comprender por qué el 31 de mayo era un hito. Esta vez queremos conversar más específicamente, más directamente, sobre el mensaje del 31 de mayo. El 31 de mayo, como muchos de ustedes saben, ¿cierto? Es un hito, dicho por el propio fundador, es el tercer hito de la familia de Schoenstatt. En su proceso de fundación, el padre José Kentenich vio que hubo momentos fundamentales, momentos especiales de la irrupción de Dios en el camino de plasmación, de gestación del carisma. Y uno de esos peldaños, son 4 los hitos, el tercer peldaño, el tercer hito, el padre José Kentenich dijo que era el 31 de mayo, y la historia lo ha mostrado así, el mismo fundador lo ha señalado así. Es interesante que recién 3 años después, en el año 52, el padre Kentenich le escribe una carta a José Schmitz, en la cual ahí hace una reflexión más acabada sobre las repercusiones, sobre las implicancias que tuvo este paso que dio el 31 de mayo del 49, cuando dejó sobre el altar una carta en la cual buscaba responder a una visitación, a un informe que el obispo de Treveris, el obispo Stein, había hecho sobre Schoenstatt. Que el movimiento de Schoenstatt estaba viviendo una época de mucha efervescencia, y eso fue despertando algunas críticas, algunos cuestionamientos, lo que hizo que el mismo padre Kentenich, en el anhelo de que se entendiera con más claridad lo que Schoenstatt tenía para ofrecer, él mismo solicitara también un estudio sobre Schoenstatt. Este estudio no fue así en clave de estudio, sino más bien fue en un tono como de supervisión, que en la iglesia se llaman las visitaciones canónicas, que fue lo que hizo el obispo Stein, y por eso que el padre José Kentenich respondió a esta visita, a este informe que hizo el obispo Stein sobre lo que él vio en Schoenstatt, respondió con un documento que fue llamado después con el tiempo la Epístola Perlonga. Esta carta se dice normalmente que contiene el mensaje del 31 de mayo, pero el 31 de mayo tiene el mensaje contenido en esta carta, pero también en una serie de otras alocuciones, discursos, textos que el mismo padre Kentenich fue desarrollando con el tiempo. Bueno, para eso, para entrar un poco en el mensaje del 31 de mayo, este hito en el cual el padre Kentenich deja sobre el altar una carta llamada Epístola Perlonga, como bien les decía, el mensaje que hay contenido ahí nos va a ayudar David Pereira, que está acompañándonos acá en esta transmisión. David es un profesor de artes plásticas, es un artista, es magíster en comunicación y en educación, y tiene estudios en filosofía. Él ha sido parte de la comunidad, fue parte de la comunidad de los padres de Schoenstatt en su formación, tiene formación en teología, ha estado vinculado al movimiento de Schoenstatt desde muy joven, tiene una hermana, la hermana Virginia, que es miembro del Instituto de las Hermanas de María.
alguien que ha dado vuelta sí, y pertenece desde hace muchos años al movimiento de Schoenstatt y está ahora trabajando y forma parte central del núcleo que estamos trabajando por el jubileo, por la celebración de los 75 años del 31 de mayo. Así que David, ahora muy bienvenido y David nos va a presentar un poco cuál es el mensaje del 31 de mayo, qué podemos comprender en torno a este hito, qué es lo que nos trae de nuevo o qué es lo que nos trae simplemente. Bienvenido David y gracias por estar aquí con nosotros. Genial. Bueno, este, este taller, este impulso está vinculado con otro que hicimos hace 2 semanas. De algún modo lo supone, pero en todo caso también tiene su propia autonomía. La pregunta que quisimos responder con este es, ¿cuál es el mensaje, no? Yo cuando saqué esa foto dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que sostiene el techo, no? ¿Qué elemento de todos los que están ahí? Los ladrillos, las columnas antiguas, las columnas nuevas. eh, Quizás los hitos también son momentos para responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo estructural? Cuando comencé a participar del proyecto del jubileo, le pregunté a un matrimonio de la federación, bueno, ¿qué asocian al 31 de mayo? ¿Qué les despierta? Y fue interesante, tuvimos una conversación muy linda y me dijeron algunos adjetivos que me llamaron la atención y dije, bueno, es algo visceral. Dije, bueno, qué bien, está bueno porque no es algo solo racional, ¿no es cierto? Tampoco sentimental, algo visceral. Dije, ya, bien, misterioso, ya, difícil, opaco, demasiado centrado en el padre Kentenich. Y dice, ¿y dónde está Jesús? ¿No? Me anoté estas como cinco, me anoté estos cinco comentarios y me parece un buen modo para entrar en el tema. Siempre es bueno entrar con preguntas, entrar con observaciones, entrar con punto de vista. Hay un concepto que es el del palimpsesto, ¿no? Que es cuando uno descubre un texto antiguo que está mezclado con otros textos, porque los soportes de algún modo se reutilizaban, ¿no? Y cuesta a veces distinguir un texto del otro. En el caso nuestro, si miramos de abajo hacia arriba, este, claro, hay cosas que sucedieron, hay cosas de esas que sucedieron que investigamos, otras no. Hay otras que supimos, otras tampoco supimos, pero sí sucedieron. Hay otras que interpretamos y ya después uno se mueve con la interpretación y no con lo que sucedió. Después lo que comprendimos de esa interpretación, lo que asumimos de lo que comprendimos y finalmente lo que contamos. Entonces es factible también que cuando nosotros relatamos algo, tenga una suerte de parcialidad. Eso también es normal. Por eso el, el desafío de profundizar. Justamente el padre hacía referencia a la carta a José, yo tomé un párrafo de ahí, y el mismo padre usa el concepto de maraña, ¿no? Interesante. Cuando hablamos al comienzo del concepto de misterioso, de opaco, ¿no? Eso que uno no ve claramente de una vez. Y él dice, como a los obispos, así les debe suceder también a muchos miembros y participantes de nuestro movimiento. O sea, hace 75 años el padre también decía, bueno, en nuestras filas también están confundidos. Y acá es interesante porque uno puede ver acá su modo de pensar también, cómo él aborda los temas. Dice, solo quien tiene en sus manos la llave, yo puse en un color las palabras llave, hilo, principio, raíz, y por otro lado en otro color lo que de algún modo se contrapone, puerta cerrada, lo enigmático, el laberinto, los párrafos. De algún modo él dice, solo quien conoce la raíz de la cual brota este árbol poderoso y de frondoso ramaje en el cual deben anidar las aves del cielo. O sea, está de algún modo aproximándose a los temas desde la raíz. Solo él
puede orientarse en la muy enredada maraña del proyecto del estatuto y tomar posición ante él en forma autónoma. O sea, de algún modo el desafío es, ok, por un lado comprender, pero por otro lado también tomar posición en forma autónoma. Creo que es un desafío para este jubileo. Y él dice, este es un nuevo motivo que puede instarnos a penetrar, y acá usa varias imágenes, desde la periferia al centro, de la cáscara al núcleo, del edificio al fundamento, del árbol a la raíz, del conjunto de la apariencia exterior al último principio metafísico de organización y de vida. Estamos en ese trabajo con el jubileo. A mí me pareció también interesante esta frase de por lo menos 15 años antes, donde el padre dice, yo hasta ahora no he firmado ningún texto. Y uno podría pensar que el padre fue un gran escritor. Bueno, de hecho hay muchos libros de él. Lo que pasa es que son libros que fueron taquigrafiados, ¿no es cierto? Él dice, tampoco he escrito ninguno y no escribo en absoluto. Bueno, acá él era mucho más joven, ¿no? En parte por razones prácticas, porque no tiene tiempo. Y él dice, no veo mi tarea en escribir, sino en utilizar la palabra viva. Me pareció interesante ese concepto. Pues tengo la convicción de que esto es, por ahora, lo correcto para un movimiento vivo. O sea, su tarea es la palabra viva. Dice, en casos excepcionales, que iba a venir después con el 31 de mayo, solo los errores literarios persistentemente sostenidos o calumnias constantemente repetidas acerca del movimiento me obligan a tomar la pluma. Y después él mismo dice, ¿no? He sabido que yo ni siquiera pongo por escrito mis innumerables conferencias, las cuales en todo caso circulan en incontables transcripciones del momento o posteriores, bien logradas o no tan logradas. Interesante que él también vea el punto. Pero la palabra viva, ¿qué es la palabra viva? A nosotros a veces del Padre lo que nos llega es, son las ideas, son los textos, son los principios, pero en realidad esos textos, esos principios son el fruto de un proceso interior de él. Él normalmente cuando formula un principio, una ley que él a veces le llama, responde a un largo proceso de observación y de formulación. Y normalmente parte de vivencias personales o de observación de vivencias de otros. Ahora, interesante un tema que vamos a ver al final, el tema de la fe práctica, estos 4 momentos que él plantea, el observar, el comparar, el interpretar, el aplicar. Él dice que al final lo que más le interesa a él es el último momento, que es el aplicar, en el momento que el principio se vuelve práctico, que se aplica. Y es interesante cómo parte de su método también es la pregunta, porque a uno lo tranquiliza las certezas, a uno lo tranquiliza las formulaciones cortas en un tiempo de 140 caracteres, uno anda buscando eso, ¿no? Sin embargo, él va abriendo, ¿no es cierto? Va abriendo el horizonte. Por ejemplo, con respecto al 31 de mayo, él dice, ¿abrió Dios realmente la puerta indicada? El fundador. Esto lo está diciendo en la carta a José. ¿O no la forzó al fin la temeridad humana? Se está refiriendo a él. ¿No se habrá en un último pasado y llevado a cabo solo quimeras enfermizas, confundiéndolas trágicamente con intenciones divinas? Hay como una suerte de realidad. O sea, hay muchos que pensaban eso y muchos que piensan eso hoy. ¿No se tendrá que desmoronar tarde o temprano todo el edificio, por más sólidamente construido que nos parezca en su exterior? O dicho de otro modo, ¿no se debe seguir hablando al menos de una lamentable mal interpretación, de un desacierto con graves consecuencias? Nuevamente, ¿no habrá detrás de todo esto presunción, orgullo, desviadas ansias de valer? ¿No debe hablarse incluso de delirios de grandeza? Es interesante porque cuando él habla, lo que él trata también es de despertar el compromiso en los otros, no de convencer. La vez pasada vimos el contexto y hablamos de 30 años, esa fue una elección, ¿no es cierto? Podría haber sido menos, pero si vamos al año
49, 50, 51 y 52, llama la atención la cantidad de desvíos que tuvo la historia. No vamos a ir a cada uno de ellos, después podemos profundizarlo, pero la carta del 31 de mayo a la que hacemos referencia está ahí. Y si uno mira bien la historia, en realidad todo lo que vino después no necesariamente tuvo que ver con el contenido de la carta. Sí con reacciones, en primer lugar el obispo Stein, ¿no es cierto? Este, pero es interesante, uno podría decir que el contenido de la carta se mantuvo escondida. Hubo una pregunta la vez pasada, de por qué no se promovía. Bueno, hay que reconocer que también hubo prohibición, ¿no es cierto? O sea, incluso de la orden de exterminarla. Em, pero em, yo creo que es importante diferenciar, por ejemplo, si yo comparo abril y mayo del 49, en la carta del padre con el obispo Stein, son de un carácter totalmente diferente. O sea, en abril le escribía, estoy dispuesto no cualquiera, a modificaciones que usted plantee. Sin embargo, en mayo, ¿no es cierto? Él se plantea como que estamos en posiciones opuestas. En un mes. Entonces, claramente hay una inflexión ahí, ¿no? Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Em, Claramente era un informe oficial que tenía consecuencias, eso lo vimos la vez pasada, pero yo quiero poner foco en una carta que le manda el padre Menningen. El padre Menningen el mismo día que termina la visitación, le escribe al padre una carta larga, y yo tiendo a pensar que en esa carta el padre Menningen presta atención sobre un tema que el padre finalmente lo recoge. El padre Menningen hace mención a todo el esfuerzo que está haciendo el obispo, pero pone un pero, ¿no? Y dice, pero aquí, si mi apreciación es correcta, él, el obispo, no es tanto víctima de una estructura que le es innata, sino que es mucho más víctima de una excesiva formación intelectual proveniente de la práctica eclesial habitual, de cuyos efectos paralizantes aún no se ha liberado. O sea, el padre Benningen plantea que, y lo que el informe también va a decir, ¿no es cierto?, que dogmáticamente Schoenstatt es correcto, pero él no termina de entender a fondo, y aparentemente por lo que plantea el padre Menningen, ¿no es cierto?, por su excesiva formación intelectual. En otra parte de la misma carta dice, debo reconocer que aún no han logrado comprender completamente, interesante, no han logrado comprender completamente, o sea, tiene que ver con una mentalidad desde dentro, la estructura viva de las hermanas, ni evaluar adecuadamente en todo sus expresiones de vida. Interesante, estructura viva y expresiones de vida, como que no tuviera la categoría para comprender eso. Esto se aplica particularmente con respecto al organismo de vinculaciones y al estar orgánico de unas en las otras en las relaciones personales. Ahí está el contenido. Ahí está lo que quizás la razón y el tema por la cual el padre escribe la epístola Perlonga, porque él ya venía en un diálogo previo, estos temas venían apareciendo, pero esta observación que hace el padre Menningen podría haber sido el gran detonante. Y refuerza en otro momento más, dice, al final se confirma que el obispo no ha logrado comprender completamente desde dentro la estructura viva de la familia de las hermanas, ni evaluar adecuadamente en todo sus expresiones de vida, y acá agrega un tema interesante, tampoco sus opiniones pedagógicas parecieran valorar aún debidamente la naturaleza de la mujer. Entonces, bueno, los temas están planteados, pero los tenemos que ordenar, disponer de un modo que puedan ser, por un lado, comprendidos y también mediados. La diferencia que hay entre la imagen de arriba y de abajo, uno podría decir que el contenido es el mismo, ¿no es cierto? Lo que cambia es el orden, y el orden aparece de acuerdo al objetivo que se plantee, si quiero hacer una pared o si quiero hacer un camino. Hicimos referencia la vez pasada a los diferentes textos que hacen referencia al 31 de mayo en forma directa,
¿no? Que están en este libro en alemán, Texte zum 31. Mai, y en español, el 80% de este contenido está en este libro, que es Un Paso Audaz, que la editorial Patris lo va a relanzar el 11 de mayo, para los que lo quieran leer. Lo bueno que tiene este libro es que son textos del mismo padre, sobre el 31 de mayo. Ahora, no quiere decir que estos son textos donde el padre habla directamente sobre el 31 de mayo, pero el contenido del 31 de mayo está permanentemente en toda su historia y en todos sus textos. Ahí yo hice un gráfico, ¿no es cierto?, donde estos 6 textos elegidos se disponen en el tiempo. Lo interesante es que el padre ahí ya está en Milwaukee, ¿no es cierto? Entonces, en Milwaukee tuvo también la oportunidad de reflexionar. Por eso son interesantes también sus formulaciones más tardías. En todo caso, hay un concepto que está planteado en el texto que leí al comienzo, esto de ir al núcleo. Y cuando habla de ir al núcleo, el padre no está hablando solamente para los obispos y la iglesia, también está hablando para el propio movimiento, este interés que él tiene de la comprensión profunda. Es más, él dice que la visitación, de algún modo, es una excusa. Él si bien no estaba de acuerdo con que haya una visitación, lo toma como una gran excusa para que la iglesia sí se ocupe de Schoenstatt y que se pudieran explicitar los principios. Aclara varias veces antes y después que no se trata de justificar nada, sino de mostrar y ofrecer los principios que se han validado en la historia de la obra. Y por otro lado, se ve la diferencia en la posición frente a los mismos temas en relación al obispo. ¿Cuál es el punto de vista? Él va haciendo un hincapié en que el punto de vista es la educación. O sea, en eso insiste. O sea, incluso en la introducción de la Epístola Prolonga habla de diferentes posibles aproximaciones a Schoenstatt y encuentra correcto que el modo de abordar a Schoenstatt sea desde el punto de vista de la educación. De algún modo, para él, Schoenstatt es un símbolo. ¿Símbolo de qué? De un tema que es mayor, que es, piensen que en el año 47, en marzo del 47, cuando él empieza sus viajes internacionales, él tiene un encuentro con Pío XII, y él ahí, ¿no es cierto?, promete que va a aportar a la iglesia desde la originalidad de los institutos seculares. ¿Y qué era lo que podríamos destacar de esa frase? El valor de la libertad. O sea, que no se cumplen solo por normas y por reglas, sino por el cultivo del espíritu. Y los institutos seculares que él plantea cultivan ese aspecto, también para la iglesia y también para Occidente. Y hace mención que para que un instituto secular pueda vivir, no solamente requiere un derecho propio, que estaría garantizado por por la Provida Mater Ecclesia, que fue ahí en marzo del 47, sino por un sistema de educación propio. Y ahí centra la discusión. La Epístola Perlonga, estas son las fechas, estas son las 5 partes. Acá me quiero centrar, lo dijimos la otra vez, o sea, la decisión la toma en Nueva Helvecia, comienza en Argentina, lo termina en Chile, la primera parte, la segunda la termina en Argentina, la tercera, cuarta y quinta en Brasil. La primera parte tiene aproximadamente 120 páginas, la segunda 80, la tercera 140, la cuarta 100, la quinta 80, pero interesante acá los temas. Autoridad, fe, obediencia, amor, el concepto de la ocupación predilecta que vimos la vez pasada, la libertad y la filialidad. Entonces, interesante, habiendo puesto en claro cuál era el punto de vista de lo educativo, cómo este punto de vista de algún modo ilumina cada uno de estos temas. En el jubileo del año 99, la presidencia sintetizó en 3 claves el sentido, la misión del 31 de mayo. En primer lugar, la cruzada del pensar y vivir y amar orgánico.
En segundo lugar, la recuperación del organismo natural y sobrenatural de vinculaciones. Y la tercera, la psicología de las causas segundas. Tomamos estos tres aspectos. Hay que reconocer que cualquier persona que es externa a Schoenstatt podría percibir esto como algo hermético. Quizás los que están dentro de Schoenstatt también. Vamos a hacer el ejercicio por hacer más transparente esto. Cuando se refiere, yo puse a propósito mentalidad orgánica. El padre usa mucho ese concepto y creo que se acerca más que el pensar orgánico, porque la mentalidad orgánica incluso podría hasta vincular el amar y el vivir. Él diferencia rápidamente dos puntos de vista, ¿no es cierto? Podríamos hablar del objeto, ¿no es cierto? De lo que nosotros observamos, de lo que nosotros miramos, ¿no es cierto? Y el sujeto, lo que sucede de algún modo dentro nuestro. En ese sentido, podríamos decir que lo que es el objeto, él lo resume de algún modo en esta problemática o desafío de causa primera, causa segunda, ¿no es cierto? Lo sobrenatural, lo natural. Y en lo que se refiere al sujeto, podríamos hablar de las diferentes dimensiones, ¿no es cierto?, que están dentro nuestro: la razón, el corazón, la voluntad, incluso el cuerpo. Y, claro, hace hincapié en un núcleo vital, permanentemente hace hincapié en ese núcleo vital, que le podríamos llamar corazón, templo, santuario, corazón, alma. Ahí podríamos todavía conversar al respecto. Si formula el pensar orgánico, él dice, bueno, si se quiere describir cómo es una manera orgánica de pensar y de vivir, siempre juega con esos conceptos. Solo se precisa suprimir en todas partes el guión de separación, ¿no es cierto? El guión de separación, reemplazándolo por un guión de unión, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de Dios mundo, ¿no es cierto?, en realidad él dice es como girar el guión, ¿no? Y ahí abajo yo puse dos gráficos. En español sería una de dos, o lo uno o lo otro, ¿no es cierto? Sería lo mecánico, lo mecanicista, y lo orgánico sería tanto como, ¿no? Ahora, eso no significa que sean lo mismo, sino que son pensados en conjunto y puede haber diversidad de modos. Pero, por ejemplo, aquí yo puse dos ejemplos, en la relación Dios-mundo, pero también dentro nuestro, ¿no es cierto? Nosotros mismos, cómo se relaciona la razón y el corazón. Incluso podríamos decir cómo decidimos algo, si es solo la razón. Habla de una consecuencia, el padre, concreta, que el pensar mecanicista, al separar, al atomizar, despersonaliza. Entonces ahí ya hay un primer punto clave, ¿no? El carácter despersonalizante del pensar mecanicista, pero uno despersonaliza a Dios, pero también despersonaliza a uno mismo y despersonaliza las relaciones. Incluso, más concreto aún, el pensar mecanicista puede hacer incluso de la religión un ateísmo. Él juega con las palabras, están acá arriba, ¿no es cierto? Él juega con las palabras en latín, solideo, ¿no? Cuando es solo Dios, cuando él dice solo Dios se está refiriendo a solo Dios separado de todo, separado del mundo. Es muy factible que esto termine en el Dios Sol, ¿no? Solideo. Por eso él, si uno mira bien, todas sus propuestas tienen que ver con construir, más que construir, cuidar, cultivar una mentalidad orgánica. Él siempre está pensando en los vasos comunicantes. Hay un texto muy bonito, ¿no es cierto?, donde él dice, en un hombre, una persona normal, ¿no?, los actos surgen siempre de actitudes, cuando están en alguna medida saturados de valor. Es un concepto también muy importante en él, lo saturado de valor. ¿Qué es lo saturado de valor? Que de algún modo hay un compromiso personal subjetivo,
no es una verdad en sí misma solamente, sino que está apropiado desde un sujeto. Y eso produce una profundización de la actitud. En el hombre actual dice, no es así. Y esto está escrito hace 60 años. ¿Qué diría el padre ahora? ¿No? Dice, en el hombre actual no es así. Hoy en día todo es poderoso en impresiones, en actos. Un acto está juxtapuesto a otro, sin que generen mentalidad. O sea, acá hay un claro ejemplo de cómo él ve este tema. Mentalidad versus lo juxtapuesto. Y es muy interesante. Como ven, en el hombre moderno los actos no tienen un contacto subterráneo. Ahí para él estaría el sentido de la oración, de la meditación, incluso del horario espiritual. Más que un acto disciplinario, era que se conectara subterráneamente, ¿no es cierto?, a través de la mentalidad, a través de la identidad, los actos que nosotros tenemos en la vida. No crecen desde una raíz, de un núcleo de la personalidad. De ese modo puede explicarse también la discontinuidad. O sea, la falta de una mentalidad orgánica genera juxtaposición y genera discontinuidad. Y acá da un ejemplo, ¿no es cierto? Seguramente que él lo observó, un integrante de la SS, ¿no es cierto?, que acaba de torturar o de matar a personas, se da vuelta, ¿no es cierto?, y saluda y abraza a personas y dice, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está esa persona? ¿Cuál es la continuidad entre un acto y otro? Y abajo hace un ejemplo interesante de misiones populares. Dice, en una misión popular los oyentes lloran de emoción, todos emocionados, todos entusiasmados. Después de 8 días o de 14 días o después de un mes, todo ha pasado. Bueno, tenemos que ver que no pase esto con el jubileo, ¿no es cierto? El método de meditación que él plantea incluso tiene que ver con esto del pregustar lo que voy a vivir y posgustar lo vivido. Cómo Dios se manifiesta en forma permanente. Un poco como para la cultura chilena es el catar el vino, ¿no? Que no es solamente tomarlo, sino que es escucharlo, es olfatearlo, es mirarlo, obviamente saborearlo, pero en diferentes etapas. Entonces es el gustar. A mí me gusta mucho esta imagen del meditar como el gustar, un gustar antes y un gustar después. Incluso refiriéndonos a la oración y a la meditación, él dice, Dios no debe ser para nosotros una mera idea. Interesante. Sino una persona viva. Interesante, porque dice, no solamente una persona, sino una persona viva. Con esa persona trato en la meditación. Con ella converso llena de amor respetuoso. O sea, para él, la meditación o la oración no es la reflexión de una idea, sino que es el diálogo con una persona. Para mí esta diferencia es clave. Él acá está planteando un modo diferente de vivir la fe. Cuando perdemos el contacto con la vida cotidiana, con lo habitual, él insiste mucho en lo cotidiano. Cuando tachamos la creación, cuando no incorporamos la creación, sino que por la religión nos volvemos ajenos al mundo. Eso sería un vivir mecanicista. Cuando uno se vuelve raro, ¿no? Por creer, ¿no? Una religiosidad auténtica, donde la causa segunda, cuando él habla de causa segunda, ¿no es cierto?, habla de lo creado, y en particular de las personas, donde la causa segunda no sea vista como expresión de la causa primera, donde no se la vea como medio para llegar a la causa primera o como protección para la causa primera, debemos temer por la autenticidad y rectitud de nuestra religiosidad. O sea, ¿qué está diciendo él? La relación entre la causa primera y la causa segunda es una relación, no es de superposición, ¿no es cierto? Tampoco de secuencia, primero uno, después lo otro, sino que hay una relación permanente que tiene estos 3 aspectos. Por un lado, la causa segunda, o sea, lo que nosotros vivenciamos,
es una expresión. O sea, la creación es una expresión de Dios, ¿no? Por otro lado, es un camino hacia Dios. Y por otro lado, es un seguro. Entonces, de algún modo lo que él está diciendo es que el modo de vivir la fe, la relación con Dios, el mejor camino es justamente el concreto, a través de las causas segundas. Él después va a dar algunas leyes, las vamos a mencionar al final, pero todo esto tiene que ser motivación para ustedes, para el estudio, para la meditación y para el intercambio. Amor orgánico. Hay que pensar que cuando él define lo orgánico o lo mecanicista, está hablando de lo mismo, pero a veces desde lo opuesto, ¿no? Él quiere formular lo orgánico, pero habla de qué es lo mecanicista, para que quede más claro qué es lo orgánico. Y al revés también. Amor orgánico. Esto significa que amamos en última instancia todo lo que para nosotros es digno de ser amado. Bueno, ahí vendría la pregunta, ¿qué es todo lo digno de ser amado? ¿No? Este, Cuando se trata de personas, no amamos solamente al Dios viviente, amamos también al ser humano. Interesante esa reflexión. Este, no es que yo te aguanto y aguantándote amo a Dios, ¿no? Sino que parece que es algo más. Claramente está acá el tema de los vínculos. Él concretamente habla de los vínculos a lugares, a personas y a ideas. Em, yo siempre he pensado que cuando él habla de los puntos de contacto se refiere a esto, ¿no? El santuario, la mater y el fundador de algún modo como garante también de la identidad, ¿no? Porque él habla de ideas saturadas de valor. O sea, finalmente eso tiene que ver con identidad. Y estos vínculos son procesos, no son definiciones voluntaristas. Y esos procesos vitales tienen leyes y van de la mano para él. O sea, el hecho de que sean lentas. Este, lo lento, uno no puede verlo como una foto, ¿no? Y acá empieza como la crítica del padre, ¿no? Cómo yo miro un proceso vital. ¿Por qué no lo estoy entendiendo? Porque quizás, ¿por qué no estoy entendiendo una práctica? Porque quizás no estoy viendo el proceso que está detrás de él. Y en lo lento puede ser que un desarrollo esté en su etapa primaria, en su etapa intermedia o en su etapa madura. Y hay que saber ver bien eso, porque uno también puede cortar un proceso. Lo segundo que él dice que estos procesos vitales son de adentro hacia afuera. O sea, yo no te lo puedo imponer. Yo no te lo impongo por un lema, no te lo impongo por una frase. Es de adentro hacia afuera. Es como tratar de que una planta sea otra cosa, ¿no? Yo no puedo hacer que un peral sea manzano. este, el peral va a ser peral, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es plantarlo, puedo preparar la tierra, puedo ponerlo en el lugar adecuado, ¿no? Pero tengo que confiar en esa vida que ya tiene una identidad. Después, interesante, dice de una unidad orgánica a otra unidad orgánica, o sea, está permanentemente en en un contexto orgánico. Eso quiere decir que no está pensando en todo lo que falta, ¿no? La vivencia orgánica es permanente, ¿no? Y crecen en forma simultánea, o sea, hay un crecimiento permanente que a lo mejor podemos no percibirlo, pero no es homogénea, es simultánea y homogénea. O sea, puede ser que haya procesos diferentes en curso, en personas, en comunidades, pero eso hay que saber verlo. Y él se dedicaba a esto. O sea, cuando uno dice, bueno, ¿por qué el padre le dedicaba tanto tiempo a las personas? Le dedicaba tanto tiempo a la lectura de cartas. ¿Cómo eran sus cartas? ¿Cómo eran sus conferencias? Él subía, ¿no es cierto? Y empezaba a leer trozos de cartas que le habían llegado. Eso es traspaso de vida de lo simultáneo no homogéneo. Él habla de tres tareas en Occidente: San Agustín, Santo Tomás, y de algún modo Schoenstatt tendría que asumir la tercera tarea, ¿no es cierto? San Agustín, la tarea de haber posicionado la primer causa y haber preparado el terreno para el pensamiento del cristianismo. Santo Tomás, prácticamente casi 1000 años después, este, la, la segunda tarea, cumple la segunda tarea de unir la causa segunda con la causa primera. Y el padre dice, pero lo que viene ahora para nosotros es la tercera tarea, que es
considerar la psicología en las causas segundas. O sea, hay un mundo en las causas segundas que todavía no ha sido abordado. O sea, esta tercera tarea él la define justamente como la psicología de las causas segundas. Y ahí elabora dos leyes, las voy a mencionar nomás: la transferencia orgánica y traspaso orgánico. Esto se ha traducido de modo diferente. Transferencia orgánica se ha traducido también como transmisión, y traspaso orgánico como conducción. Acá lo importante es que es un mismo proceso, ¿no es cierto? Y de algún modo los atributos de Dios nosotros los podemos percibir a través de personas, ¿no? Y nosotros podemos las actitudes, ¿no es cierto?, conducirlas a Dios también a través de personas. Es un mismo movimiento, ¿no es cierto?, que tiene dos direcciones. La de la izquierda, una foto que yo saqué de un arbusto en el desierto, prácticamente no llueve, y me contaron que tiene como raíces de más de 25 metros. Y entonces me encontré este dibujo que muestra cómo es la raíz de estos arbustos, y yo creo que el padre se está refiriendo a esto que no se ve, ¿no? La fe, nuestros sentimientos, nuestros procesos, nuestras historias, todo aquello que influye en nuestra vida, y que también obviamente influye en la experiencia de fe. Él habla de la importancia del suelo, ¿no? Entonces pareciera ser que Schoenstatt acá tendría una tarea en cómo preparar el suelo y cómo prestar atención a las leyes que se dan en lo oculto. Entonces, estos tres contenidos que estaban definidos, de algún modo podríamos decir que es la mentalidad orgánica, ¿no es cierto?, tanto en el sujeto como en el objeto. Causa primera, causa segunda, y en el sujeto, pensamiento, voluntad y razón. Amar, vivir y pensar orgánico. ¿Qué le agregamos a esto para el jubileo? Una dimensión más bien práctica y vivencial. ¿Cómo? El padre mismo la menciona en la plática del 31 de mayo. Él dice: esto yo lo viví. O sea, su crisis juvenil. Y le agregamos a la crisis juvenil la propuesta pedagógica que nace de ahí, y la fe práctica como una propuesta pedagógica práctica de fe. Estos serían entonces como los dos grandes grupos temáticos. El primero, los tres que planteé, y ahora estos tres que sería como su lado vivencial y práctico. Quise traer acá al padre Humberto. Él en el año 55, ¿no es cierto?, es citado por el padre, definiendo la misión del 31 de mayo, y ahí hacia el final dice: una cruzada por el Schoenstatt integral, con su marcado carácter sobrenatural como obra de Dios, que presupone un pensar orgánico. O sea, interesante, él dice, presupone el pensar orgánico como una condición, como una suposición. Y el padre dice: me permito repetir una vez más las últimas palabras, agregando una pequeña complementación que se encuentra con seguridad en el sentir del autor, el padre Humberto, que presupone un pensar orgánico y lo espera como fruto y coronación. O sea, están los dos movimientos: el pensar orgánico como condición para la obra de Dios, para una experiencia de fe, para la piedad mariana. Uno podría agregarle ahí otras cosas, pero a su vez, ¿no es cierto?, como fruto de esa experiencia. Entonces, esto va a ser muy típico en él. Cuando él formula algo, está siempre buscando los dos polos. Entonces, el pensar orgánico como condición y el pensar orgánico como fruto. Y en realidad él se está refiriendo a su experiencia, ¿no? O sea, él dice, ¿cuál es el objetivo? Dice: desenmascarar y sanar radicalmente. Siempre habla de la raíz. No es acá un paracetamol, ¿no? No, vamos a la raíz. Tampoco es cosmético. La raíz del germen de la enfermedad. No vamos al síntoma, vamos a la causa. Y dentro de las razones que él da, las luchas juveniles. Y cuando habla de las luchas juveniles, no habla solamente de la crisis, habla también de su proceso de sanación, y eso hay que considerarlo. Yo, en vez de usar la palabra medicina, yo hablaría más bien de proceso de cura, o medio de cura, o tratamiento, ¿no? Porque si uno también podría tender a pildorizar a la alianza, ¿no?
Y yo también incluiría, lo que pasa es que fue una experiencia más oculta para él, lo de la izquierda es él, es el padre, sentado ahí con su madre, seguramente un domingo que ella lo fue a visitar, en Oberhausen, en el orfanato, y en la derecha el lugar donde él hizo su noviciado y su estudio en Limburgo. Estos son los espacios de la crisis del padre, sobre todo el de la derecha. Si uno ve en el tiempo, él hace referencia, ¿no es cierto?, a esa época, él dice casi que con el primer día de noviciado empezó su crisis y termina con su ordenación y el trabajo con los jóvenes, ¿no? Pero interesante que cuando habla de la sanación, o él habla más bien de lo que guardó mi fe, ¿no es cierto? Lo que me permitió sobrevivir, se refiere a una experiencia que es previa. Entonces es interesante porque a lo mejor esa experiencia previa, que es el amor a María, él lo define como raíz nutricia. Volvemos otra vez al concepto de raíz. Esto es un ser vivo que tiene una raíz que le da vida, que recoge, ¿no es cierto?, la fuente nutricia, ¿no es cierto?, que le da vida a este organismo. Esa raíz permitió que él sobreviviera a esta crisis. Seguramente ustedes han leído esta poesía que él escribió a sus 16 años, sin hogar, abandonado y solitario, peregrino por el mundo, rechazado por mi padre, sin morada familiar, arrancado del amor de mi madre, con férrea mano desconocido en el frío tumulto. En torno de mí veo paz, los otros hablan con entusiasmo de sus padres y madres, yo me aparto llorando. Son experiencias concretas, que son constitutivas, no son lados ocultos, marginales o marginados, sino que constituyen no solamente su personalidad, su historia, sino que su mensaje. Es más, cuando él dice, em, permítame confesarles lo siguiente, esta fue una de las fuerzas motrices que me llevaron a ordenarme sacerdote, poner a disposición de los hombres todas mis energías. Lo que te ha pasado a ti, que en lo posible no le pase a nadie más. O sea, esto que yo sufrí no quiero que lo sufran otros. Y porque no quiero que lo sufran otros, uno podría formularlo positivamente, ¿no es cierto? Yo quiero la alegría, yo quiero la felicidad, yo quiero el bienestar, yo quiero la armonía para los demás. Esto no lo voy a leer porque está citado en la plática para que lo lean ustedes, eh, pero hace hincapié, a mí me gusta mucho esto de la sanación en la vida cotidiana. Eh, Interesante que él ve el proceso de sanación en la vida cotidiana. O sea, la vida cotidiana, la vida misma es lo que a él lo va sanando, ese amor a María en la vida cotidiana. Él define en tres grandes vectores su crisis y esto después se transformó en la propuesta pedagógica de él, por eso es muy interesante. Él formula que su crisis tuvo que ver con el idealismo, con el individualismo y con el sobrenaturalismo. Y cuando él las formula y las explica, ¿no es cierto? Dice, bueno, el idealismo es esta idea separada de la vida, y ahí viene su propuesta pedagógica de que la idea sea una idea para mí y desde mí. Y ahí propone la pedagogía del ideal, la pedagogía de la identidad. La segunda crisis de él es el individualismo, esa incapacidad de conexión con el otro. Bueno, él propone una pedagogía del vínculo. La tercera dimensión de la crisis él lo define como sobrenaturalismo, que de algún modo es la división, la separación del mundo natural. Bueno, él propone la alianza, la pedagogía de alianza. O sea, si uno ve, hay una relación directa entre la crisis y la propuesta. Por eso, yo creo que el 31 de mayo, en su crisis, es donde más claro se ve como diagnóstico, como vivencia y como propuesta. Esa zona que está en el medio sería la zona de la integración, y esa zona de la integración, y acá viene lo característico de Schoenstatt, es el amor a María. O sea, es la alianza la que ayuda, no la que evita las crisis, ¿no es cierto?, sino la que ayuda a sobrevivirlas. Voy a pasar esto.
Por ejemplo, si uno quisiera redefinir no porque esté mal formulado, sino el ejercicio de cómo lo diría yo, estas pedagogías, yo diría la pedagogía ideal desde mí, la de la vinculación contigo, la de la alianza en las manos de María. Bueno, él agrega dos más, la de movimiento y la de confianza. Caminamos juntos, ¿no es cierto? No estamos acá sentados, parados, y ponemos lo mejor. Confío siempre en lo bueno del otro. Entonces, desde mí, contigo, en la mano de María, caminamos juntos y ponemos lo mejor. A mí esta frase siempre me ha llamado la atención. Él dice, ¿cómo yo lo hice con la congregación mariana? Yo lo hubiera dicho exactamente al revés, ¿no? Dice, la idea que me guiaba no era que se cultivara la devoción mariana, sino que los jóvenes fuesen conducidos a tener motivación propia. Esos son los jóvenes, ese es él, ¿no es cierto? Con la congregación mariana. Miren, todos con sus sombreritos, medio militarizados, ¿no? Congregación mariana. Y su preocupación, porque ellos ya tenían la bandera, ya tenían las medallitas, ya tenían todo. Pero lo que él quería era justamente que fueran conducidos a tener motivación propia, que hagan las cosas desde sí. Él dice en otro momento, este es el fin de nuestra educación, hacer que los que nos han sido confiados tengan la disposición y la capacidad de vivir. Yo siempre he pensado que si yo tacho esto, ¿no es cierto? La frase sería correcta, que tenga la capacidad, la disposición y la capacidad de vivir la vida de los hijos de Dios. Bien. Sin embargo, él le agrega por motivación e iniciativa propia. O sea, cuando no hay motivación e iniciativa propia, uno podría decir, quizás no es tan jonstatiano. Interesante que asocia el pensar mecanicista al dolor. O sea, la traducción de dolor se puso mal ahí. O sea, el mayor mal. En realidad el original dice el mayor dolor. O sea, pensar mecanicista provoca dolor por la despersonalización y por las otras cosas que hemos visto. Entonces lo que él está proponiendo en realidad no es una cosa teórica ideologizada, separada de la vida, sino que está ayudando a generar las condiciones, ¿no es cierto?, también para una vida alegre, una vida de fe. Y aquí yo me engancho de lo que podría ser la crisis. Él dice que la crisis de fe no tiene que ver tanto, o sea, sí tiene que ver, pero no solo, con una crisis de conocimientos previos para poder creer, sino que hace un hincapié fuerte en las experiencias previas. O sea, él le agrega a los conocimientos previos, le agrega las experiencias previas, generar esas experiencias previas. Y esas experiencias previas él las llama las preámbula prerracionales de la fe, tiene un nombre en latín, preámbula irrationabilia fidei, y distingue tres, las nombro nomás para que ustedes se interesen en profundizarlas, pero las ascéticas, las afectivas y la experimentalia. Y por ejemplo, la experimentalia, bueno, es justamente a lo que se está refiriendo él, o sea, es como el buen ejemplo de una persona, como un saludo, como una experiencia de acogimiento, ¿no es cierto? Esas experiencias positivas ayudan a la experiencia de Dios. Y como la misma ley, ¿no es cierto? Las experiencias negativas, obviamente, me los dificultan. Y además que propone un método práctico con pasos, con 4 pasos, el observar, el comparar, el discernir, y como yo dije anteriormente, con un gran interés en el actuar y en el aplicar. Es muy interesante este tema, por eso yo lo planteo como que el 31 de mayo pasa por su vivencia y se traduce en su propuesta pedagógica y en su propuesta de fe práctica. Cuando habla de las voces del tiempo, Dios habla en el tiempo, interesante porque él dice, bueno, busquemos fuera de la iglesia. Ahí es donde a veces están mucho más claras las voces de Dios. Tenemos, por eso, él dice, tenemos que tener una simpatía con el tiempo. Y siempre ha llamado la atención su insistencia, su convicción, y hace que nosotros 75 años después estemos hablando de esto. Él dice, le manda una carta al padre Turoski, había recién terminado la carta, en agosto del 49 le escribe, ¿no? Y dice,
sin este avance atrevido, le está diciendo al padre Turovsky, yo quiero protegerlo a usted, déjeme a mí solo, que la lucha no sea con los palatinos, sino que sea conmigo. Pero él dice, sin este avance atrevido, el movimiento de Schoenstatt, ¿no es cierto? Él dice se volvería un hijo de la muerte, o sea, moriría. El movimiento de Schoenstatt moriría. Dice, nos habrían dejado vivir, pero nos habrían quitado el espacio vital original. Es muy interesante esto. ¿Qué significa nos habrían dejado vivir? Bueno, un movimiento mariano, conservador, este, que se dedica a rezar, ¿no? Pero nos habrían quitado el espacio vital original. Y cuando él habla de espacio vital original y va a la fuente, bueno, la fuente dice en nuestro santuario original, el torrente de gracias que nace del santuario, que brota de ahí, fluye otra vez subterráneamente, ¿no es cierto? Y aflora en los santuarios filiales, irrumpe en los santuarios filiales. Pero no solamente los santuarios filiales como multiplicadores, sino que en esos santuarios filiales se recoge lo propio. Dice los arroyos y ríos propios, los toma y los lleva de nuevo. O sea, él está hablando de una vida que no es unidireccional, que tiene múltiples direcciones. Y para mí, esta es la dimensión más profunda del sentido internacional. No de tener muchas banderas, sino de corrientes de vida que haya entre las diferentes comunidades. En aquel momento, acá al medio está el santuario original, ¿no es cierto? El santuario de Nueva Helvecia, el santuario de Santa María en el año 48, el santuario de Bellavista, año 49, y el santuario de Florencio Varela en el año 52. Agregué una foto de un cementerio en Inglaterra, yo le saqué una foto, porque encontré que así podría ser el santuario si no tuviera esta vida a la que se refiere el padre, una capilla de un cementerio, ¿no? En términos formales es lo mismo, pero es un lugar muerto. Y cierro con esto, padre, en el año 52 él escribe la carta a José y termina la carta a José con esta oración, que me parece muy bonita, que volviendo a la pantalla del principio, dice, bueno, ¿dónde está Jesús, no? Y esta oración que está en el hacia el Padre, él dice, gracias Madre. Es muy interesante tener al Padre no solamente como una persona que reflexiona, sino que reza. Y dice, gracias Madre, en cada instante, ante todos los pueblos, por mi servicio y simplemente alabaré tu nombre. Aunque se desplome el mundo. Si uno mira las imágenes que pone en la oración, son bien trágicas, ¿no? Aunque se desplome el mundo, lleno de confianza, mi único norte será cumplir con fidelidad el querer del Padre. A través de tinieblas y tiempos de caos, de tu mano, Madre, Él me guiará hacia el hogar. Volvemos al tema del hogar, la patria del cielo. Tras todo llanto, o sea, no es una experiencia abstracta para Él el llanto, me reunirá con los que amo y fueron fieles. Juntos contemplaremos al Cordero en la presencia de Dios. Amén. Y esta imagen fue tomada en el medio de la Pampa Argentina, en Paso Mayor. Él visitó especialmente en tren, viajó 400 kilómetros en tren para llevarle el cuadro de la Mater a esta gente, a los alemanes del Volga. Vamos a tener en el jubileo al padre Daniel Yaní, que viene de ahí, pero muestra a un padre, ¿no es cierto?, con la gente sencilla, proponiendo trascendencia, un mundo trascendental a todos. Así que muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ahí, padre. Genial, muchas gracias David por la presentación tan llena de elementos, tan rica en contenido, visualmente muy atractiva también, muy bien diagramada, así que te agradecemos mucho por el gran esfuerzo que significa tratar de acceder al 31 de mayo y al mensaje de una manera novedosa, como lo estás haciendo tú. Nos queda muy poquito tiempo, la verdad que estamos un poco pasados ya, Disculpe, sí. pero no quería dejar de hacerte, te voy a plantear las tres preguntas al hilo y tú las respondes luego Ya. redondeando con una gran idea. Hay dos que nos comparten en el chat del YouTube. José Ayuso nos pregunta, ¿cuál sería el espíritu que debe reinar como respuesta al contexto, considerando el mensaje del 31 de mayo?
qué espíritu debiera reinar en relación al contexto que vivimos como humanidad. También tenemos a María Isabel Herrero que nos pregunta si el amor orgánico se opone quizás a cosas tan sencillas como, por ejemplo, el vivir la liturgia cotidiana. ¿Ya? Yo creo que la respuesta ahí eh, la puedes tomar tú, es bastante evidente, digamos. Por supuesto que no se opone, pero a ver si le puedes dar como una reflexión a cómo el amor orgánico entra en diálogo quizás con los deberes concretos del día a día. Yo creo que a eso se refiere un poco María Isabel Herrero. Y la tercera pregunta es mía, tiene que ver con el tema de la misión. ¿Cómo ves tú incorporado acá que en el mensaje del 31 de mayo, que tradicionalmente en Schoenstatt hemos entendido que tiene una impronta fuerte en cuanto a lo misionero, que parte del mensaje del 31 de mayo pareciera ser lo que tú nos compartes, pero también el envío de Schoenstatt? Si tuvieras abordar esas tres cosas, un poco Sí. mensaje y contexto de hoy, después un doble clic en algún ejemplo de cómo lo del amor orgánico dialoga con los deberes concretos, con lo que viene dado en lo cotidiano y algo en relación a la misión. A ver, con respecto al primero, uno dice contexto, pero en realidad el padre lo que diría más bien es, Dios habla. O sea, Dios habla en el tiempo, Dios habla en la historia y habla en mí. Por eso es importante el método que él plantea. O sea, porque el método que él plantea es Dios habla, Dios es el mismo, ¿no es cierto? Y el mensaje es el mismo. Y por eso el discernimiento entre las voces del tiempo y voces del alma. O sea, ¿cuál sería para mí la actitud frente al contexto? Es creer que Dios está hablando en el espíritu del tiempo, que hay un espíritu del tiempo este, positivo y hay un espíritu del tiempo negativo, y ahí tiene que haber un discernimiento. O sea, yo no haría el atajo, sino que tiene que haber un proceso Sí. de estudio, de observación y de discernimiento. O sea, yo creo que la primera pregunta tiene de relación directa con la fe práctica en la Divina Providencia, con el método que el Padre propone. O sea, Dios habla y por eso nos debemos al mundo también, ¿no? Que sería causa segunda. La segunda, se me ocurren varias cosas, pero la liturgia es totalmente inspiradora, o sea, es ordenadora, es em, como uno podría decir, como elemento formal, ritual, es un garante del espíritu también. Entonces, yo creo que ahí el gran desafío es justamente el, el lo que él plantea, la relación entre espíritu y forma, ¿no? Claro. Cómo tener una mirada sobre las formas que me permitan garantizar el espíritu. O sea, yo creo que hay un tema. Y lo segundo que me vino con respecto a la segunda pregunta es el acta de prefundación, donde el problema que el padre tenía, no el padre, los chicos, con el reglamento, el padre no pelea a sacar el reglamento, el padre lo que hace es generar la actitud interior para que el reglamento sea cumplido desde otro lugar, ¿no? Entonces pone hincapié en otro lugar. Y la tercera tuya, bueno, en estos, obviamente esto da para mucho, pero en estos textos que yo mencioné, el padre hace una relación entre los tres objetivos de Schoenstatt, y el segundo, que tiene que ver con la misión salvífica de Occidente, él dice, bueno, lo que está pasando es que estamos, de algún modo, está apareciendo en primer plano la misión salvífica de Occidente, que tendría que ver con esta relación de las causas primeras y causas segundas. Entonces, él lo tiene formulado como uno de los tres grandes objetivos. El desafío es que uno no reemplace al otro, sino que justamente que haya una relación orgánica entre ellos. Eh, pero claramente si uno ve la palabra misión viene desde muy temprano, o sea, los palotinos eran misioneros y él le da a la misión le da una mirada más que extensiva, más intensiva, o sea, como una misión así incluso hacia adentro, ¿no? Cuando Alemania se quedó sin las colonias, digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la misión? Ahí se Claro. agarraron un poco del padre y de Schoenstatt porque el padre daba una mirada de que la misión también era profundizar, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de misión es un gran tema que está formulado, pero que son desafíos también para el presente y el futuro. Buenísimo, David.
Bueno, te agradecemos mucho por el esfuerzo de esta presentación. Agradecemos Gracias. a todas las personas que han estado acompañando esta transmisión en vivo y a tantos otros que van a ver la presentación que acabas de hacer en diferido. Por mi parte, seguiré invitando a todos los chanstatianos, peregrinos del mundo entero, a que se sumen al jubileo de los 75 años del 31 de mayo, rezando por el jubileo, estudiando, reflexionando, buscando actualizar y hacer vivo. Muchos de ustedes van a poder participar presencialmente aquí en Bellavista y también probablemente la gran mayoría de quienes nos ven van a acompañar desde su santuario, desde sus familias locales. Sepan que va a haber transmisiones de los distintos momentos del jubileo presencial que viviremos en Bellavista. El sitio web jubileo 31 de mayo, jubileo 31 de mayo.chanstadt.cl va a tener todos los enlaces de las transmisiones y también pueden ir encontrando distinto material para ir preparando el ambiente y calentando los motores. Así es que bueno, muchísimas gracias David No, nuevamente, gracias a que ti. tengas una muy buena noche y muy buenas noches a todos los que nos están acompañando. Saludos y muchas bendiciones. Rezamos por ustedes desde Bellavista. Chao, chao.